de los problemas en los cuales más tenemos dificultades es al momento de armar las bases teóricas que están contenidas dentro del marco teórico. Si bien hemos visto que los antecedentes comprenden investigaciones anteriores, tanto en el ámbito internacional como nacional, ¿qué comprendería las bases teóricas? Básicamente se componen de las teorías, conceptos, definiciones y dimensiones de los autores y de las variables, por supuesto. Entonces, vamos a ver en ejemplos prácticos cómo podemos abordarlo y cómo podemos establecer una estructura guía que nos podrá ayudar a elaborar, bien sea que nuestra investigación tenga una variable, dos variables o tres variables. Así que quédate hasta el final del video que te lo demuestro. Mi nombre es Andrea Sosa, soy ingeniero, soy metodóloga y el propósito de este video es poder ayudarte a dar ese primer paso hacia la construcción de tus bases teóricas. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos como estos. Comenzamos. Bien, en el ejemplo práctico que nosotros estaríamos trabajando hoy, tenemos el título que se denomina Procrastinación académica en estudiantes universitarios. Como bien podemos observar, esto es una investigación de una sola variable y nuestra unidad de análisis serían los estudiantes universitarios. El marco teórico, independientemente de la cantidad de variables que éste pueda tener, se compone, en primer lugar, de las teorías, que son corrientes teóricas o filosóficas que pueden estar englobadas o que pueden ayudar a construir el concepto de la variable. En segundo lugar, podremos mencionar los conceptos asociados a la procrastinación. Esto importante conocer de primera mano y de aquí es de donde nosotros podemos establecer el autor base, por ejemplo, para saber qué concepto, qué autor o qué opiniones existen sobre la definición de procrastinación o la variable. En el tercer punto estarían las dimensiones. ¿Y qué son las dimensiones? No es más que la clasificación o la división o la estructuración de la variable en diversos conceptos que ayudan a la medición y por supuesto a la construcción o a la identificación de sus indicadores. Como último punto estaría el glosario de términos, el cual considera una serie de conceptos, palabras, claves que de repente no están dentro de los conceptos o que pueden ayudar al entendimiento del lector. Son conceptos complementarios, podríamos decirlo. Entonces, para saber este primer punto, ¿qué teorías nosotros conocemos o podemos encontrar de la procrastinación? Para esto podemos recurrir a diversos motores de búsqueda. Por ejemplo, Google Académico sería la primera opción en la cual nosotros podemos colocar sencillamente teorías sobre procrastinación, establecer la búsqueda, filtrar y buscar dentro de los artículos científicos. Recordemos que Google Académico va a priorizar tesis y artículos científicos, considerando que estos artículos también pueden ser por países y nosotros utilizamos ciertos artilugios como por ejemplo precisar que el sitio en el cual nosotros queremos la información es de Perú o de repente queremos de Uruguay o de Argentina o de cualquier otro país, sencillamente con su código identificador del país. Otro punto sería utilizar las inteligencias artificiales como apoyo, más no como fuente de información. ¿Por qué? Porque en este caso, las inteligencias artificiales como Copilot, ChatGPT o cualquier otro puede ayudarnos a identificar o a trazar una ruta sobre cuáles artículos nosotros o cuáles teorías nosotros pudiésemos incorporar dentro de la investigación. Podemos hacer una sencilla simulación pidiéndole a la inteligencia artificial que creemos teorías de la procrastinación en el ámbito educativo, según autor y año. Entonces, al nosotros hacer esa sencilla pregunta, la inteligencia artificial nos va a arrojar una serie de autores que van a ayudarnos a tomar la decisión sobre cuáles podrían ser aquellas que se relacionan o que nosotros podemos incorporar dentro del estudio. Podemos hacer la lectura y sencillamente seleccionaríamos aquella que nos llame la atención. Y luego de ello, el siguiente paso sería poder validar efectivamente si esa teoría existe, si tiene un autor o, en este caso, de qué trata. Aquí en el ejemplo he tomado ese artículo que habla sobre teorías de la procrastinación académica y es un paper que de hecho está dentro del periodo, pudiésemos decir 2020, o puede ser un punto de partida referencial nada más para poder estudiar cuáles son estas teorías. Está la teoría de la motivación temporal de Steele y Koenig y de hecho existe, entonces ese podría ser un punto de partida para poder citar las teorías. Una vez nosotros tengamos este estudio, podamos establecer cuáles podrían ser las teorías, lo siguiente que tenemos que analizar sería cuáles de estas pueden asociarse con la investigación. Para eso podemos recurrir a una matriz como esta, en un archivo Excel en el cual nosotros podemos colocar los nombres de los artículos, los autores, el año, el aporte, si es que es un artículo del cual nosotros podemos tomar la teoría y colocar el código DOI.
Haré el ejemplo con 2 o 3 artículos que voy a seleccionar para las teorías y veremos cómo esto se puede llenar. Bien, para el ejercicio he seleccionado 3 teorías para la procrastinación provenientes de estos 3 artículos científicos o fuentes específicas. Utilizando el archivo de Excel que propongo, de cada uno de ellos coloco el título, los autores, el año, para poder llevar un registro y facilitar lo que sería la citación. Ahora bien, de cada uno he extraído la teoría que más me ha parecido relevante para poder explicar la procrastinación y he colocado su URL. A continuación, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer luego de que ya hemos hecho la lectura, hemos extraído de qué trata cada teoría en particular, es llevarlo al documento de esta manera. Sería un párrafo que sintetice los elementos claves de dicha teoría, el nombre, por supuesto, colocar los autores que originalmente postularon dicha teoría. Recordemos que las teorías son muy antiguas, por tanto no van a ser de los últimos 5 años. Entonces no vamos a citarlo como teoría, en este caso como autores originales para las referencias, sino como los autores que postularon o que hablaron por primera vez de esta teoría. Y luego, lo siguiente que vamos a ver es la interpretación de dicha teoría. Esto debe ir acompañado siempre de un aporte que, en palabras del investigador, es la interpretación, lo que para él significa esta teoría o cómo se puede asociar. Esto es muy importante y le agrega un valor adicional al análisis de las bases teóricas. ¿Por qué? Porque se puede determinar o se puede transmitir de que efectivamente ha habido un proceso de lectura e internalización. En el mismo caso, para el modelo psicodinámico de la procrastinación proveniente de la segunda teoría, el segundo artículo que ha sido seleccionado, también se colocará su respectiva descripción y el aporte, del mismo modo sus autores que originalmente lo postulan. Y en el último lugar, la teoría de la carga cognitiva, que fue elegida a partir de esta tercera fuente. Todos ellos están considerando la descripción de las teorías y esto ya le da un aporte, una solidez a la primera parte de las bases teóricas. Sin embargo, como ya tenemos un archivo guía que sería el Excel, el siguiente punto que debemos hacer es colocar y no olvidar colocar la cita de donde nosotros estamos tomando estas teorías. Para ello vamos a apoyarnos ahora de una herramienta muy útil que se llama Zotero. Zotero nos permite trabajar nuestra propia biblioteca de manera organizada, de manera sistematizada. Y al trabajar con artículos científicos, nosotros tenemos la posibilidad de poder copiar sencillamente su código DOI, llevarlo al Zotero y aprovechando esta herramienta útil de añadir elemento por identificador, nosotros podemos copiar el código DOI y automáticamente vamos a ver que vamos a tener toda la información del artículo. Esto nos va a facilitar en gran medida el poder citar cada uno de los autores. Sencillamente en la parte correspondiente donde nosotros deseamos incorporar la cita, estaremos incorporando a través de la herramienta de Zotero, añadir cita. Seleccionaremos que sea APA 7, debemos verificar siempre que sea APA 7 y a partir de ello vamos a colocar el nombre del autor, básicamente del cual nosotros hemos establecido la fuente. Y de esta manera vamos a poder tener la cita, podemos corregirla en caso sea necesario si el APA no es conforme porque debe aparecer un solo apellido y a partir de allí ya tendríamos la cita. Este mismo procedimiento vamos a repetir con todos y cada uno de los autores y las teorías. Ahora bien, en la siguiente parte debemos hablar sobre los conceptos de procrastinación de acuerdo a diversos autores. Podemos seguir la misma ruta buscando en las diversas bases de datos, Cielo, Scopus, Web of Science, Google Académico y cualquier otro, incluso considerando repositorios a nivel nacional, pero debemos ubicar qué autor, qué fuente, o qué artículo, libro o artículo científico aporta a lo que nosotros deseamos incorporar dentro de las bases teóricas. En el caso de los conceptos de procrastinación no se trata de repetir conceptos y conceptos de cada autor, sino establecer una estructura, un hilo conductual que conecte ideas. Por ejemplo, en este caso ya he construido los conceptos de procrastinación realizando la búsqueda, ubicando la información, incorporándola en el archivo Excel, citando y demás para poder tener esto que vemos en pantalla. Los conceptos están conectados entre sí. En el primer punto, en el primer párrafo, vemos una definición de la procrastinación a partir de lo que indica fuentes. En el segundo paso, me baso de un autor un poco más antiguo para poder trazar una línea con respecto a cómo la procrastinación se ha podido presentar o evidenciar en los estudiantes universitarios y de qué manera esto puede afectar su rendimiento académico o presentar mayores problemas a largo plazo. Y el tercer párrafo habla ahora de una conexión entre el primero y el segundo,
manejándose sobre las consecuencias que tiene el no erradicar la procrastinación o no establecer herramientas de gestión efectiva para poder mitigar los impactos. Entonces, de esta manera, no hay una restricción de cuántos párrafos se pueden tener con respecto a la procrastinación, pero sí en función de la cantidad de autores que nosotros vayamos a considerar que vayan a aportar valor al estudio. Luego, en la siguiente parte, tendríamos ya que definir cuáles podrían ser las dimensiones de la procrastinación. En este punto, importante basarnos de autores referenciales, bien pueden ser artículos científicos o un libro que explique de qué trata la procrastinación. Para el caso de las dimensiones, podemos sencillamente buscar bien sea en libros, en artículos científicos o en tesis. A pesar de que las tesis pueda ser la última opción, sí pueden servir como punto de referencia. Y para ello tenemos una gran variedad de opciones, bien sea uno a uno en los repositorios institucionales o una herramienta general como lo es Alicia Consintec. Este es un repositorio donde básicamente se encuentran alojadas todas las tesis a nivel de todas las universidades del Perú y para ello nos sirve como un buscador interno para poder encontrar trabajos similares. Esto puede alimentar nuestros antecedentes y puede alimentar esta guía para poder identificar la mejor estructuración para las dimensiones. Sencillamente en el buscador colocaremos procrastinación académica. Procrastinación académica en estudiantes universitarios y a partir de los resultados vamos a poder encontrar las diversas opciones, como podemos ver, en la cual nosotros de acuerdo al año podemos ubicar cuál sería la más adecuada para nuestro caso. Seleccionamos aquella que nos llame la atención para poder abrirla, analizarla, estudiarla y de acuerdo a ello lo que vamos a encontrar principalmente es el acceso a la página del repositorio original de la universidad y vamos a poder acceder directamente a la tesis. En este caso vamos a buscar por la sección de dimensiones para que podamos tener una guía sobre cómo estos autores han definido sus dimensiones. En este caso ha sido la autorregulación, ha sido la postergación y son esas dos dimensiones que han considerado. Podemos tomar en cuenta las mismas dimensiones basándonos en quiénes han sido sus autores base, referenciándolos adecuadamente y ubicando, en este caso, fuentes actualizadas, al menos de los últimos 5 años, que nos permitan trabajar la definición de dichas dimensiones. Al hacer esto, lo que vamos a hacer es traducir esta información hacia las bases teóricas dentro de la sección de dimensiones, de la siguiente manera. De esta manera vamos a tener la definición de las dimensiones. Por supuesto, debemos citar de acuerdo al autor de donde hemos extraído la información. Las dimensiones son elementos que clasifican a la variable y que también se componen a su vez de lo que conocemos como indicadores. Los indicadores son elementos más específicos que ayudan a controlar a la dimensión o ayudan a medir a la variable. Entonces, en las dimensiones siempre debemos colocar la definición de la dimensión y los indicadores, que recordemos son palabras específicas que definen puntualmente a la dimensión como un concepto específico dentro de esa categoría. Y lo mismo en el caso de la siguiente dimensión, la postergación de actividades y sus respectivos indicadores. Al final de las bases teóricas podemos considerar el glosario de términos, el cual debe ir en orden alfabético y debe considerar de 15 a 20 términos. Como decía, deben ser palabras que se encuentren dentro del texto y que ayuden a la explicación o al entendimiento de cualquier lector. Y bien, de esta manera hemos trazado una guía práctica que te puede servir para poder construir las bases teóricas de tu trabajo. ¿Tienes dudas o consultas? Déjame en los comentarios que te leo y te respondo. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario para más videos como estos. Nos vemos en la próxima.